En convenio con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, en la profundización constitucional número 7, presenta Derecho para Todos. Hola a todos, mi nombre es Camilo Salas y quiero darle la bienvenida nuevamente a su programa Derecho para Todos, desde la profundización de Constitucional número 7. En la noche de hoy vamos a traer un tema muy especial y es cómo todos los movimientos religiosos hacen su participación en la política. Aunque para muchos que estamos en el ámbito del derecho conocemos un poco de cuál es la historia de los movimientos religiosos en política y cómo la constitución de diferentes países lo avalan y cómo ha sido esa relación, hay muchas personas que no entienden esto. Y hoy en este programa no quiero entrar en detalles legales, ni de leyes, ni numerales, sino hablar un poquito y contextualizar a muchas personas de lo que pasa en nuestro país. Y es increíble cómo estos movimientos religiosos hacen participación en política. Sabemos que la religión es algo muy espiritual, algo desde la fe, ¿cierto? Pero también conocemos que la política debe ser algo basado dentro de los principios para construir una sociedad. ¿Qué pasa cuando la religión entra a la política y cuando la política se deja absorber también de estos partidos o de estas personas religiosas que ayudan para ganar en una contienda electoral? Sabemos que en Colombia existen partidos como Mira, como Colombia Justa Libres. ¿Y cómo es esa participación de ellos hoy en política? Pues resulta y sucede que dentro de poco, el 29 de mayo, tenemos la primera vuelta de elecciones del presidente de la República, un tema muy trascendental para nuestro país. Hoy, entre un candidato muy fuerte de izquierda, que es Gustavo Petro, y otros que dicen llamar de centro o de derecha, por la participación del uribismo, que es Federico Gutiérrez. Y cómo influye todo este tema y cómo se van uniendo todos los partidos hacia un mismo fin. Y pues hoy quiero establecer aquí, sin importar cuál es mi ideología, cómo es la importancia de estos movimientos religiosos para poder aportar y llenar dentro de estas contiendas electorales y poder participar y también sacar beneficio propio. Hay muchos que hablan que la religión es una mafia, hay otros que dicen que la política también, y por ahí otros dicen que el deporte no lo excluye. Y hoy, pues todo esto se une para poder ir a un solo fin. Pues a través de la historia, todos conocemos que esto es lo que vive nuestro mundo y es una realidad que no podemos negar. Entonces, quiero dejarles estos apartes, estos videos y estas imágenes de cómo influyen los movimientos religiosos en la política y más en nuestro país. ¿Sí hay relación entre el cristianismo y la política? Claro que sí, sí la hay. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es ¿qué entendemos por política y también qué se entiende de hecho por cristianismo o por fe cristiana? La política entendida como el ejercicio del poder, pero también como relaciones de los ciudadanos. En ese sentido, claro que el cristianismo, al ser parte de la sociedad, tiene un poder y tiene también una responsabilidad. Pero infortunadamente se ha entendido únicamente como alianzas con grupos o partidos políticos y esa ha sido la realidad en Latinoamérica. En la Biblia tenemos varios modelos de lo que podemos denominar el ejercicio del poder. Uno muy representativo en el Antiguo Testamento es la monarquía. Se ejercía el poder por medio del gobierno de un rey. En el Nuevo Testamento tenemos otros modelos que tienen en común el ideal monárquico, pero que también se enmarcan en otro contexto. Por tanto, decir que Dios o la Biblia es de izquierda o de derecha, creo que no es acertado, precisamente porque la Biblia tiene diferentes modelos, nos muestra como diferentes aspectos de la manera en que Dios y el pueblo de Dios ejercía el poder.
La concepción izquierda-derecha, que es una concepción moderna, si uno mira el texto bíblico así, en buena medida está siendo anacrónico con el texto, es decir, le está atribuyendo características que el texto como tal no tiene. Pero sí tenemos en la Biblia distintos rostros de Dios y tenemos por ende distintas maneras en que se presenta el quehacer político. Los cristianos no podemos ser apolíticos, así como ningún ciudadano, ninguna ciudadana puede serlo. Pertenecer a un orden social ya nos hace parte de lo que a veces se ha querido mostrar como una neutralidad política, termina siendo también una toma de un partido político. Por ende, más bien lo que debemos hacer es pensar desde dónde, desde qué opciones políticas nosotros leemos el texto bíblico, por un lado, y por otro lado la realidad, por otro lado también nuestra fe. Es decir, siempre vamos a leer desde unos valores, desde unos intereses, siempre vamos a buscar algo también a la hora de. Pero no es posible que como cristianos, al ser ciudadanos, podamos ser apolíticos. En general, al cristianismo no le ha ido bien en la historia cuando ha hecho alianzas con poderes políticos. Y podemos mirar 3 ejemplos de la historia de la Iglesia. El primero del siglo IV, cuando Constantino llega al poder. Justo González, historiador, dice que la Iglesia deja de ser perseguida y se convierte en perseguidora. En el siglo XVI, cuando el protestantismo está queriendo en buena medida separarse de ciertas tradiciones, termina también en algunas formas casándose con algunos príncipes, por ejemplo en Alemania, quienes son los que después van a determinar también la religión de ciertos pueblos. En el siglo XVI era común que se fuera católico o protestante dependiendo la religión del rey. Y en el siglo XX, cuando Hitler asciende al poder, tanto en buena medida la Iglesia católica como en buena medida la Iglesia luterana en Alemania hizo alianzas con Hitler. Sin embargo, en estos 3 momentos de la historia de la Iglesia, nosotros encontramos que hubo minorías de cristianos que hicieron incidencia política, es decir, que afectaron a la sociedad sin necesidad de hacer alianzas con el poder. Sin embargo, en muchos de estos casos, a estas minorías les costó la vida. Caso Bonhoeffer en el siglo XX, caso de muchos anabautistas en el siglo XVI y caso de muchos monjes también y monjas en el siglo IV. ¿Por qué a los cristianos evangélicos en América Latina les ha ido mal en términos políticos? Precisamente porque ha habido alianzas con el poder, con poderes establecidos, y porque se ha entendido que participación política es equivalente a participación partidista. Y hoy el partido Mira rompió su silencio a través de la representante a la Cámara Gloria Estela Díaz, quien aseguró que las indicaciones en contra de su iglesia y de su partido son una campaña de desprestigio y de intereses ocultos. Cuando se completan más de 2 semanas del escándalo que salpica al movimiento político Mira y a la líder religiosa de la Iglesia de Dios Jesucristo Internacional, María Luisa Piraquive, la representante de la Cámara Gloria Estela Díaz rompió su silencio y se refirió oficialmente a este tema. Que esos videos, como fueron presentados, primero, fueron conseguidos por quien los filtró de manera ilegal. Segundo, la información sí está editada. Y dijo que de por medio existen intereses ocultos. Hay una de las personas que está acusando
que está lanzando improperios, que está hablando y difamando, que es candidata de un partido político. Y también resulta muy, pero muy preocupante e inquietante que sea la señora ministra de Transporte quien, después de que estalla el escándalo, se dé a la tarea de escribir por redes sociales a través de Twitter mensajes como: no pague las licencias de conducción, diezme. También se refirió a las investigaciones que cursan en la Fiscalía por presuntas inconsistencias en los informes contables entre 2003 y 2006 y sobre un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Si el señor fiscal general de la Nación habla de que va a abrir unas investigaciones, está en todo su derecho, para eso está la Fiscalía General de la Nación. Pero debe esperarse que, así como inicia un proceso de investigación, también haya unas sentencias condenatorias. Finalmente, la congresista dijo que se interpondrán acciones legales de parte de los ciudadanos que se han sentido agredidos con este escándalo. Bueno, espero que hayan aprendido un poco más de los movimientos religiosos en política. No siendo más, me despido y muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Y no se pierdan el próximo programa de Derecho para Todos. En convenio con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, en la profundización constitucional número 7, Derecho para Todos.